Hola, buenos días. Ya estamos listos, Alex. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y en cuanto gustes empezar. Muchas gracias, Caro. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación para poder estar en este horario con ustedes para platicar sobre hepatitis alcohólica. Soy el doctor Alejandro Atilano Díaz, soy médico gastroenterólogo y también soy médico internista. Y pues bueno, me imagino que este es un diagnóstico y este es un problema que seguramente les ha tocado enfrentar en varias ocasiones y creo que poder identificar a aquellos pacientes que tienen este diagnóstico y rápidamente poderlo distinguir de otro tipo de problemas que se pueden parecer, puede ayudarnos a tomar decisiones importantes si lo hacemos a tiempo. Entonces, quiero empezar platicándoles sobre un caso clínico. Este caso es sobre una paciente de 32 años que fue referida por un médico de primer contacto que la vio y la refirió al hospital debido a que la paciente llevaba una semana de evolución con presencia de ictericia generalizada, así como presencia de distensión abdominal. Esta paciente no tenía antecedentes ya conocidos de una enfermedad hepática y sin embargo sí tenía un consumo diario de alcohol aproximadamente de 6 a 8 bebidas por día, pero ella comenta que hace 2 semanas dejó de beber debido a que ya no se sentía bien. La paciente no se conoce con otro tipo de enfermedades, no hay comorbilidades reportadas, no tiene antecedentes familiares relacionadas a enfermedades hepáticas o cirrosis de alguna etiología, solamente refiere tener un DIU y no toma ningún tipo de medicamento, ni tampoco toma suplementos ni herbolaria. Esta paciente al ingreso tiene en sus signos vitales una temperatura de 37,2, una frecuencia cardíaca de 95, una presión arterial de 150 y está con una saturación de 98% al aire ambiente. O sea, si vemos, no está con datos de toxicidad. En sus laboratorios iniciales reportan una leucocitosis de 24,000. Tenemos una AST de 127 con una LT de 62. Tenemos que el tiempo de protrombina está en 21, tenemos un INR prolongado en 1,8, la bilirrubina total está en 18 a expensas de directa, tenemos una elevación de la creatinina en 1,7 y un sodio en 130. En el abordaje inicial de esta paciente podemos observar que se realizaron diferentes estudios serológicos para descartar infecciones virales por hepatitis. Tenemos anticuerpos para hepatitis A negativo, tenemos anticuerpos por hepatitis C negativo, antígeno de superficie y también de la cápside. Se le solicita un ultrasonido de abdomen a nuestra paciente y el radiólogo nos reporta que hay un hígado agrandado de tamaño. Tenemos un vaso también aumentado de tamaño, sin alteraciones en el flujo tanto de venas como de arterias hepáticas, o sea, no hay datos de trombosis, no hay presencia de masas, abscesos, tumores y aparentemente tampoco ascitis. Cuando nosotros hacemos una exploración física de nuestra paciente, pues claro, la vemos francamente ictérica, con pérdida de masa muscular, sobre todo es muy notorio la pérdida de masa muscular en la región temporal. Se puede palpar su hígado aumentado de tamaño con algo de dolor o sensibilidad a la palpación, así como también podemos detectar un aumento en el tamaño del vaso. Aunque la paciente lo refería, realmente no se detectó franca distensión ni líquido, signo de la oleada, no había soplos auscultados sobre el hígado, no edema de miembros inferiores, no marcas en el abdomen como angiomas aracniformes, cabeza de medusa, no eritema palmar y a la exploración tampoco encontramos asterixis. Entonces, yo creo que todos podemos inferir que seguramente esta paciente tiene una hepatitis alcohólica. Pero bueno, ¿cuáles van a ser los próximos pasos para asegurar el diagnóstico, para establecer un pronóstico en nuestra paciente y sobre todo cuál va a ser el manejo intrahospitalario y posteriormente su seguimiento ambulatorio? Bueno, básicamente ese es el esquema que vamos a tocar el día de hoy con la clase. Vamos a hablar de la epidemiología de la hepatitis alcohólica, cómo hacemos el diagnóstico, cuáles son los tratamientos aprobados o que tienen mayor evidencia y establecer el pronóstico en nuestros pacientes, cuál es el manejo referente al tema de trasplante hepático y cómo vamos a darle seguimiento a nuestros pacientes. Entonces, en primera, quiero hacerles un comentario que, aunque la clase se llama hepatitis alcohólica, hay ciertos términos que van a ver en las publicaciones donde ya se está tratando de evitar utilizar la etiqueta de alcohólico.
¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes se familiaricen con esta terminología. Una persona que tiene una dependencia al alcohol ya no se le va a denominar alcohólico, sino que tiene un trastorno por consumo de alcohol, así como la enfermedad hepática alcohólica, la vamos a hablar como una enfermedad hepática asociada al alcohol. La cirrosis alcohólica la denominaremos ahora como cirrosis debida a una enfermedad hepática asociada al alcohol, y la hepatitis alcohólica, que justamente es lo que estamos hablando en este momento, pues el término que vamos a encontrar ya en las publicaciones es de hepatitis asociada al alcohol, para que ustedes, pues bueno, conozcan estos términos y en un momento dado los usemos de forma apropiada. Bueno, referente a la epidemiología, podemos ver que los pacientes que suelen llegar al hospital descompensados, la principal causa dentro de los pacientes ya con una enfermedad hepática crónica conocida, pues la enfermedad hepática relacionada al alcohol es la causa número uno. Y es importante que pongamos mucha atención a la gráfica que les pongo del lado derecho, porque si ustedes observan, ahí estamos haciendo una distribución de estos pacientes que tienen un trastorno por uso de alcohol o una enfermedad hepática relacionada al uso de alcohol por grupo de edad. Y entonces podemos ver que el grupo que tiene una mayor prevalencia son los pacientes más jóvenes. Pacientes entre los 25 y los 34 años son los que en la actualidad tienen una mayor prevalencia de este trastorno y que también tienen una mayor posibilidad de sufrir complicaciones relacionadas a eso. Y una cuestión que también quiero señalar es que en la última década se ha visto que ha habido un aumento importante, sobre todo en el porcentaje de mujeres. Antes era una relación como 70 hombres, 30% mujeres, y ahorita prácticamente estamos viendo 60-40. Y parece ser que posteriormente a la pandemia de COVID-19 hubo un aumento hasta del doble de los casos. Entonces, definitivamente ahí hay mucho trabajo que hacer y es probable que vayamos a ver pues un aumento en el número de nuestros pacientes que tienen un trastorno por consumo de alcohol. Estamos viendo que la hepatitis alcohólica propiamente, como la imagen que les puse de este paciente, sí representa o puede representar aproximadamente un 1% de todas las hospitalizaciones por cualquier causa. Y como se los mencionaba, estamos viendo un incremento desde la década pasada hasta la fecha de al menos hasta un 28%. ¿Y quiénes son los más afectados? Ya lo había señalado, jóvenes entre 25 y 34 años, y también hay un aumento en minorías étnicas. ¿Cuál es la presentación clínica típica de una hepatitis alcohólica? Y obviamente aquí sabemos que va a haber otros diagnósticos que pueden parecerse y entonces tenemos que estar muy pendientes de las diferentes claves. Por ejemplo, a nivel de signos y síntomas, es normal que el paciente pueda referir algo de dolor abdominal, sobre todo en el hipocondrio derecho, relacionado básicamente a la inflamación rápida del hígado, que puede generar una distensión de la cápsula y que genera mucho malestar. El paciente suele referirse con mucha fatiga, con mucho malestar general, que de hecho es una de las razones principales por las que deja de consumir alcohol. En, con pacientes con un uso ya crónico de alcohol podemos ver incluso datos de neuropatía periférica, están malnutridos, tienen pérdida de la masa muscular, pérdida del deseo sexual, amenorrea. A nivel del examen físico, pues bueno, vamos a encontrar dolor, sobre todo en el hipocondrio derecho. El paciente puede estar febril y entonces es muy importante que estos pacientes identifiquemos si la fiebre o la leucocitosis se debe a su enfermedad de hepatitis relacionada al consumo de alcohol o si están infectados. Creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que definir en ellos. El paciente va a estar ictérico y puede tener distensión abdominal o asitis. En laboratorio hay ciertos datos claves y entonces creo que pongamos mucha atención en esto. Y es que típicamente, si bien ambas transaminasas van a estar aumentadas, va a haber un aumento en una proporción mayor de 2:1 entre AST y ALT, a diferencia de otras causas de enfermedades hepáticas como NASH, virus de hepatitis C, donde generalmente vamos a ver que la que más se va a incrementar es la ALT y no la AST. Entonces, este dato es importante. Ahora, también es importante saber en qué proporción se puede elevar la AST. Por ejemplo, es normal que la AST pueda estar entre un valor entre 50, pero no más de 400. Si la AST está arriba de 400, entonces tengo que pensar en otros diagnósticos diferenciales. Poco probable que entonces esa elevación pueda deberse a hepatitis alcohólica. Vamos a tener aumento importante de las bilirrubinas, vamos a tener elevación de la fosfatasa alcalina, así como también elevación de la GGT, como si estuviéramos ante un proceso colestásico. Hasta hace mucho tiempo se consideraba que la GGT elevada era un indicador de consumo activo de alcohol.
Y también estos pacientes van a tener leucocitosis en una proporción considerable, así como también prolongación de los tiempos de coagulación. En estudios de imagen, bueno, el hígado puede tener esteatosis, lo cual puede de repente generar cierta confusión. Digo, esteatosis no siempre significa que estemos hablando de NASH. Puede tener aumento del tamaño del hígado o puede ser un hígado cirrótico que se haya descompensado. Entonces nos van a hablar de un hígado pequeño y nodular y también puede haber la presencia de ascites. Entonces, ¿cómo hago yo el diagnóstico de hepatitis alcohólica? No sé si a lo mejor alguno de ustedes al observar todos estos datos clínicos pensaron en que hay ciertos datos que se parecen de otras enfermedades. Por ejemplo, una colecistitis complicada, una colengitis, me puede dar síntomas muy parecidos. Entonces es importante que yo rápidamente descarte estos diagnósticos para saber si esta alteración de transaminasas, esta leucocitosis y esa ictericia se debe a una hepatitis alcohólica o se debe a un proceso de ictericia obstructiva. Pero bueno, en los años 80, en los años 90, prácticamente la mayoría de los pacientes con sospecha de hepatitis alcohólica se biopsiaban. En la actualidad, la biopsia hepática en pacientes con hepatitis alcohólica se usa cada vez con menos frecuencia. Y es que tenemos, vamos a decir, tenemos ciertos criterios que nos pueden ayudar a apoyar que tenemos un probable diagnóstico. Por ejemplo, si la ictericia tiene corta evolución, por ejemplo, menos de 8 semanas, este, es importante tomar en cuenta que si mi paciente tiene una abstinencia menor de 60 días y sobre todo que me queda claro que hay consumo importante en una cantidad significativa de alcohol, si la ST está arriba de 50, si la relación AST-ALT está arriba de 1.5 y que ninguna de las dos transaminasas supere 400 y que mis bilirrubinas estén por lo menos arriba de 3, creo que esto puede darme la sospecha de una posible hepatitis alcohólica, pero es importante que no haya otros factores que me puedan confundir. Por ejemplo, fármacos, ¿qué tal si mi paciente, no sé, tomó amoxicilina con ácido clavulánico o tomó algún suplemento herbolario? ¿O qué tal si mi paciente ya tenía una enfermedad hepática de base? ¿O me encuentro en el análisis de mi paciente otras pruebas de laboratorio atípicas? Entonces, si en mi paciente no tiene factores de confusión y el diagnóstico clínico cumple estas características, lo voy a catalogar como una probable hepatitis alcohólica y puedo tratar y clasificarlo como tal. Pero si tengo algún factor de confusión, entonces es muy importante que sí consideremos el realizar una biopsia, ya que puede haber otros diagnósticos que requieran un manejo diferente y si no lo hago, no lo voy a lograr identificar. Entonces, bueno, continuemos con la evolución de la paciente que les presenté al principio para ir evaluando ciertas cuestiones. Entonces, esta paciente, ya una vez que fue evaluada de acuerdo a todo lo que les expliqué, se determinó que el diagnóstico clínico era de hepatitis alcohólica, ya que no se encontró ninguna otra causa subyacente, además de que la paciente también tiene un diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol. Entonces, sobre su hepatitis alcohólica, bueno, esta es su primera presentación con este diagnóstico en la que se descompensó. No ha tenido hospitalizaciones previas relacionadas a eso y la paciente no ha recibido ningún ciclo de esteroides previamente. Sobre su trastorno por consumo de alcohol, bueno, la paciente no ha recibido nunca rehabilitación, nunca ha recibido ningún tipo de tratamiento médico previo para esto, y esto es muy importante. La paciente tiene una buena comprensión de su condición, tiene una red de soporte de cuidadores y familia y establece un buen compromiso para mantener la sobriedad. Esto es muy importante porque es uno de los principales indicadores que nos va a decir cómo le va a ir a mi paciente. Entonces, ya que establecí el diagnóstico de hepatitis alcohólica, tengo que establecer el pronóstico, porque el pronóstico me va a determinar muchas cosas. La más importante de todas, pues, es la mortalidad, pero también identificar qué pacientes pueden beneficiarse de alguna intervención, como puede ser esteroides o como puede ser un trasplante hepático. Y entonces tenemos todas estas puntuaciones pronósticas, dentro de las que más comúnmente se utilizan para hepatitis alcohólica, Madre y Glasgow, pero Madrid consideraría que sería la más popular de ellas, la que prácticamente tiene 4 décadas que se ha estado utilizando y básicamente es la que todos los estudios de hepatitis alcohólica utilizan como criterio de inclusión. Sabemos que el score de Madrid va a requerir el valor de la bilirrubina total y del INR, y si tenemos un score de Madrid arriba de 32, sabemos que estos pacientes tienen una alta mortalidad que supera el 70% dentro de los primeros 6 meses, y son los pacientes que se pueden beneficiar de un ciclo de esteroides que platicaremos más adelante.
También tenemos el score de MELD o el score de MELD-NA, pues MELD sodio, que es un score pronóstico que de hecho es de los más precisos y consideramos que un paciente tiene un alto riesgo de mortalidad cuando supera un score de 21. Glasgow también lo podemos usar como criterio para decidir el uso de esteroides, una puntuación arriba de 9. Y de todos ellos, el que es diferente es el score o la puntuación de Lille. La puntuación de Lille no lo voy a eh, evaluar al momento del diagnóstico del paciente, sino más bien es un score que voy a evaluar a los 7 días de aquellos pacientes que recibieron esteroides para determinar realmente qué paciente tuvo respuesta y se va a beneficiar de continuar el tratamiento con esteroides o definir qué paciente vamos a suspender el tratamiento, ya que de continuarlo solamente vamos a incrementar la mortalidad. Y entonces pueden ver esa tablita que, bueno, casi la mayoría de ellos evalúan los mismos parámetros, unos más, unos menos, pero bueno, que ustedes sepan que estos 6 valores son los más importantes que tenemos que tener en los pacientes si queremos calcular estos scores. Aquí vemos una gráfica donde estamos haciendo una comparación de todas estas diferentes puntuaciones pronósticas que les acabo de explicar, donde a través de una curva de ROC podemos determinar sensibilidad y especificidad para determinar la mortalidad. Y si vemos el área bajo la curva, parece ser que tanto MEL como MEL sodio son aquellos que tienen una mayor capacidad para detectar la mortalidad, seguida de madre y luego de Glasgow. Entonces, que no se nos pase calcular MEL, porque esto nos va a permitir identificar a aquellos pacientes con más riesgo de mortalidad, independientemente que también hagamos las otras puntuaciones para terminar el tratamiento con esteroides. Y bueno, ahora pasemos a cuáles son las opciones que tenemos para tratar a estos pacientes. Digo, ya les hablé de los esteroides, pero hay otras opciones y hay que identificar si realmente hay suficiente evidencia para usarlas o si pueden ser dañinos. Entonces, nuestro paciente hospitalizado requerimos enfocarnos en 2 puntos clave. Uno es que no se nos pase una infección. Hay que evaluar a nuestro paciente, si nos queda la duda, tomar cultivo, radiografía de tórax, examen de orina. Realmente estos pacientes pueden tener un proceso infeccioso oculto. Si no lo identificamos y utilizamos esteroides, pues obviamente que voy a complicar a mi paciente. Y también es importante controlar sus síntomas. Generalmente estos pacientes vienen desnutridos, con mucha náusea, tienen dolor abdominal. Entonces, también es importante que controlemos los síntomas. Ya que evaluemos a nuestro paciente y determinemos que es un paciente que se puede beneficiar del uso de esteroides, es muy importante que no se me pase las contraindicaciones, ya que si mi paciente tiene alguna contraindicación, como las siguientes que les voy a mostrar, lo único que voy a hacer es que voy a aumentar la mortalidad. La gráfica que vemos del lado derecho se extrae, bueno, de uno de los ensayos clínicos más famosos relacionados a hepatitis alcohólica, que es el STOP-AH, donde se compara el uso de prednisolona y también otras terapias como la pentoxifilina. Y pues bueno, si bien el uso de esteroides pareciera que aumenta la sobrevida a 28 días, no se demostró que aumente la sobrevida a largo plazo, pero al menos sí lo hace los primeros 28 días y esa es la justificación por la que se utiliza este tratamiento. Pero bueno, como pueden ver, también la proporción de sobrevida entre el grupo que usó prednisolona y no, pues realmente no es amplia, pero sí fue al menos clínicamente significativa. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones para el uso de prednisolona? La dosis son 40 miligramos al día. Y entonces tenemos que evaluar que no haya infecciones, que mi paciente no tenga una lesión renal aguda, que haya mejorado, por ejemplo, con la reanimación de volumen. Recordemos que esos pacientes pueden venir deshidratados, que mi paciente no tenga falla multiorgánica, que no tenga un sangrado de tubo digestivo activo o una enfermedad concomitante que se pueda exacerbar con el uso de esteroides, como pueden ser otro tipo de infecciones, carcinoma, pancreatitis, VIH, tuberculosis. Y otro aspecto también importante, que incluso se ha visto una comparación casi de la misma proporción en cuanto a ayudarles con la sobrevida, es que esos pacientes los nutramos de forma adecuada. Recordemos que van a estar con náusea, entonces es muy importante que si evaluemos y valoremos que mi paciente esté recibiendo una nutrición adecuada durante su hospitalización, incluso apoyarme con un servicio de nutrición para evaluar que mi paciente esté recibiendo por lo menos 35 kilocalorías por kilo por día, esté recibiendo 1.5 gramos de proteína y también que se estén corrigiendo deficiencias de micronutrientes, como puede ser tiamina, biotina, ácido fólico, zinc, etcétera, y otros micronutrientes que mi paciente puede tener algún tipo de deficiencia.
Y bueno, como pueden ver, tenemos otras terapias que se ha tratado de evaluar su beneficio, como la N-acetilcisteína, que es el tratamiento de primera elección para el paciente con daño hepático relacionado a paracetamol y otras toxicidades hepáticas relacionadas a fármacos. Ha habido algunos estudios que aparentemente pueden ayudar con su uso concomitante con prednisolona a reducir infecciones y síndrome hepatorrenal, pero todavía no hay todavía algunos estudios contradictorios, algunos que dicen que sí sirve, otros que no sirve, entonces todavía no es el standard of care. Tenemos también el uso de pentoxifilina, que es el otro fármaco que se evaluó en el ensayo clínico de Stop AH. Entonces, pareciera ser que en un estudio temprano reportó algún beneficio en mortalidad, pero desde el momento todos los estudios que se han hecho en relación a evaluar el efecto de la pentoxifilina no han podido reproducir este resultado, por lo cual pues no es la terapia estándar. Tenemos también que se evaluaron otro tipo de tratamientos relacionados a hacer bloqueos en puntos particulares de la cascada inmunológica, ya que la hepatitis alcohólica no solamente estamos hablando de un daño hepático directamente relacionado a toxicidad por alcohol, sino estamos hablando también de un fenómeno de parálisis inmunológica. O sea, estos pacientes tienen parálisis inmunológica y por eso también tienen un riesgo tan alto de infecciones. Entonces, se ha evaluado, por ejemplo, el uso de factores estimulantes de colonias de granulocitos, que usamos, por ejemplo, en pacientes hematológicos, y desafortunadamente, pues bueno, los datos hasta el momento son limitados como para usarlos de forma cotidiana. Incluso hubo estudios donde se evaluaron inhibidores de TNF-alfa, como por ejemplo el Etarnecet, el infliximab, y estos estudios se tuvieron que detener de forma temprana ya que vieron un aumento en la mortalidad. Entonces, pues bueno, hasta la fecha las únicas terapias que tienen evidencia y sustento son la nutrición y el uso de los esteroides en aquellos pacientes que sí evaluemos que son candidatos. Y bueno, ahora les voy a presentar dos escenarios de nuestro paciente, dos escenarios con una evolución diferente y con ciertos desenlaces diferentes. En el escenario 1, en este paciente no se utilizaron esteroides debido a que, si ustedes recuerdan, mi paciente tenía una lesión renal aguda y esa lesión renal aguda no respondió a la reanimación con volumen, por lo cual no se utilizaron esteroides. Entonces, tomando en cuenta la alta mortalidad de mi paciente, la paciente fue evaluada por un equipo especializado para estar dentro de la evaluación de trasplante hepático. Durante la hospitalización, la paciente continuó con aumento de la bilirrubina, desarrolló ascitis, desarrolló encefalopatía hepática y en un momento dado fue requerido que se transfiriera a unidad de cuidados intensivos porque presentó un episodio de sangrado tubo digestivo, un sangrado varicial. La paciente es intubada, pasa una endoscopía, se le realiza una ligadura de varices de forma exitosa y posteriormente la paciente es extubada. En el otro escenario, mi paciente tuvo que su regresión renal respondió con la expansión de volumen, mejoró la creatinina y ya no tenía ninguna contraindicación para el uso de esteroides, por lo cual se iniciaron 40 miligramos de prednisolona. También, a pesar del uso de esteroides, la paciente desarrolló ascitis y encefalopatía hepática. Entonces, de todas formas, la paciente fue evaluada por el equipo de trasplante hepático. Tanto la citis como la encefalopatía hepática mejoraron con el tratamiento médico, no presentó otra descompensación, empezó a tolerar la dieta, los síntomas mejoraron y entonces la paciente estaba ya en una fase más estable donde se consideró su seguimiento ya de forma ambulatoria. Bueno, regresemos entonces a los conceptos de hepatitis alcohólica. Y es que durante mucho tiempo se habló de esta famosa regla de los 6 meses. Y entonces se decía que los pacientes con hepatitis alcohólica debían pasar por lo menos un periodo de 6 meses antes de evaluarlos para trasplantarlos, ya que se consideraba que estos pacientes podían tener una recurrencia muy alta, o sea, volver otra vez a consumir alcohol, posteriormente a ser trasplantados, y entonces aquellos pacientes que cumplieran 6 meses de abstinencia, eso lo consideraban como un marcador de que iban a tener éxito y buena sobrevida. Además de que muchos de estos pacientes durante esos 6 meses podían tener una recuperación espontánea y ya no ser candidatos a trasplante hepático. Si ustedes me preguntan cuál fue la evidencia detrás de esta idea de los 6 meses, es que realmente no la hay, simplemente fue un acuerdo de expertos en lo que ellos consideran que era lo más apropiado. Y bueno, sin embargo, vemos que en los últimos 5 o 10 años
prácticamente se ha visto información de que hay un aumento de la sobrevida en aquellos pacientes que reciben un trasplante hepático temprano, o sea, aquellos que no nos esperamos los 6 meses. Y entonces, bueno, vemos que de acuerdo a la base de datos de Estados Unidos de pacientes trasplantados entre 2014 y 2019, vemos que cada vez se realiza trasplante hepático en estos pacientes y que la sobrevida en aquellos pacientes que se trasplantan es bastante buena comparado con otras etiologías. Vemos, por ejemplo, en esta gráfica como al año el 91.7% está vivo y a los 5 años el 81.9% está vivo. Entonces, pareciera ser que tal vez haya otros indicadores o haya otras características de los pacientes que tenemos que evaluar y no solamente el tiempo de los 6 meses que parece ser que no le ayuda al paciente y se aumenta mucho la mortalidad. Y entonces hay diferentes estudios que trataron de evaluar cuáles eran las tasas de recaída de los pacientes posteriormente a un trasplante. Y vemos que todos estos estudios son retrospectivos y pues con un número limitado de pacientes. No fueron, vamos a decir, estudios muy comparables entre ellos, pero bueno, vemos que aproximadamente entre un 10 o un 20% de los pacientes llegaron a tener una recaída en el consumo de alcohol posteriormente a un trasplante hepático. Y entonces creo que la consideración actual que debemos de tomar en cuenta para determinar aquellos pacientes que sí tienen un riesgo más alto de volver a consumir alcohol y que debemos de poner atención especial para definir quién es candidato y quién no a corto plazo para un trasplante hepático, pues son principalmente estas características. Un paciente que tiene falta de apoyo social, un paciente que ya ha tenido intentos de suspender el alcohol y ha tenido múltiples recaídas, que ha tenido un fallido intento de rehabilitación, que el paciente no tiene insight, una poca conciencia sobre su enfermedad y el efecto que tiene el alcohol sobre su salud, que aparte tenga otros trastornos por consumo de otro tipo de sustancias o drogas, o que el paciente, por ejemplo, de entrada tenga incumplimiento a seguir las instrucciones que le hemos dado con otro tipo de fármacos. Creo que definitivamente estos factores son los principales que nos van a determinar qué paciente es el que tiene mayor riesgo de tener recaídas a comparación de un paciente como el del caso clínico que les presenté, que no tiene ninguna de estas características y que se pudiera llegar a beneficiar de un trasplante hepático temprano. Ahora, referente a aquellos que tienen recuperación espontánea, ¿qué porcentaje es y en qué magnitud es? Bueno, tenemos los datos de ese estudio retrospectivo realizado en un único centro, donde 144 pacientes con una hepatitis alcohólica con un MEL de arriba de 25, se evaluó cuál fue su evolución en el tiempo. Y entonces, bueno, vemos en la gráfica A que sí hay una diferencia muy importante en cuanto a sobrevida en los pacientes que se trasplantaron y no se trasplantaron. Y en la segunda gráfica vemos la sobrevida de aquellos pacientes que sí se recuperaron. ¿Cuál fue la magnitud de estos pacientes? Bueno, 34% de todos estos pacientes fueron sometidos a un trasplante hepático, 42% fallecieron y 24% tuvieron sobrevida y se recuperaron sin necesidad de un trasplante hepático. ¿Cuáles fueron las características de los pacientes que tuvieron una mayor posibilidad de recuperarse sin necesidad de un trasplante? Pacientes jóvenes. Aparentemente, un paciente con mayor edad es un paciente que tiene un mayor riesgo de mortalidad y un paciente con una edad menor de 44 años se asoció con una mayor posibilidad de recuperación sin necesidad de trasplante, así como también la puntuación de MEL. Si mi paciente no superó los 34, esto es un indicador de buen pronóstico para un paciente que va a tener probablemente una recuperación espontánea sin necesidad de trasplante. Entonces, eso también hay que considerarlo para determinar qué paciente los voy a poner como candidatos a trasplante temprano. Continuemos con la evolución de nuestra paciente en los diferentes escenarios. Si ustedes recuerdan, la primer paciente no recibió esteroides, estuvo en terapia intensiva, tuvo un sangrado varicial y entonces la paciente está en lista de trasplante hepático. El día 21 de su hospitalización se calcula un MEL sodio de 40 y la paciente tiene la fortuna de recibir un trasplante hepático de un donante fallecido con un curso posoperatorio sin complicaciones. Por otro lado, vemos la paciente del escenario 2 que sí recibió esteroides y la paciente durante su hospitalización llegó a tener un MEL máximo de 29. ¿Ok? Entonces recordemos la información que les di. A los 7 días se evalúa el score de Lille y el score de Lille la cataloga como una paciente que tiene respuesta a esteroides, por lo que los esteroides se determinó continuar. ¿Por cuánto tiempo? Por 28 días.
y la paciente es egresada con seguimiento cercano por parte de hepatología. Entonces, es importante que yo tenga en consideración que en mi paciente yo busco resultados a corto plazo y resultados a largo plazo. A corto plazo, pues que el paciente no se muera, ¿verdad? O sea, que el paciente tenga una respuesta al tratamiento que yo le estoy empleando durante los primeros días. Ese es como mi primer meta. Si el paciente logra sobrevivir durante los primeros 6 meses, entonces cuál va a ser mi enfoque principal a largo plazo y es evitar que mi paciente no tenga recaída en el consumo de alcohol. Si hay un mensaje que seguramente ustedes ya lo conocen, pero que me gustaría que se lleven de esta clase, es que el principal indicador de un paciente con hepatitis alcohólica que va a determinar si en el progreso de su enfermedad va a vivir o va a morir es que el paciente tenga o no una recaída en el consumo de alcohol. Cambia completamente la sobrevida. Entonces, la recaída en el consumo de alcohol es el factor más importante en el paciente que llega a sobrevivir más allá de los 6 meses, por lo cual también tengo que estar familiarizado en lo que sigue. Desafortunadamente no está tan consolidada la figura de medicina de adicciones o a veces no sabemos con quién referir a estos pacientes, pero es importante que formemos un equipo multidisciplinario, que trabajemos con un médico que sepa sobre las diferentes farmacoterapias para evitar que mis pacientes tengan recaídas y se mantengan en abstinencia, ya que a veces esto es una parte clave. ¿Cuáles son los cuidados a corto plazo con un paciente que logre egresarlo? Bueno, son pacientes muy delicados con alto riesgo de infecciones, entonces tengo que estar monitorizando sus laboratorios, evaluar que estén adecuadamente nutridos, que no tengan infecciones, evaluar que si se llegan a presentar durante el transcurso diferentes descompensaciones, como puede ser la presencia de ascitis, el desarrollo de varices, encefalopatía hepática. Y aquí en ascitis quiero hacerles una puntualización. Si bien con otras etiologías que causan ascitis como hígado graso, virus de hepatitis C, podemos ser un poquito agresivos con los diuréticos para manejar la ascitis. Con la enfermedad hepática alcohólica o en la hepatitis alcohólica tenemos que ser muy cuidadosos, ya que estos pacientes son más sensibles a que puedan desarrollar una lesión renal aguda si les damos dosis muy altas de diuréticos. Entonces es mejor que empecemos con dosis bajas y que seamos muy cuidadosos en ir aumentándolas justamente para no agravar a nuestro paciente. A largo plazo, ¿qué evaluaciones voy a hacer? Bueno, la mayoría de los pacientes van a tener ya algún grado de enfermedad hepática crónica. Y si yo quiero pedirles un fibroscan o quiero pedirles una elastografía para determinar qué tanta fibrosis tiene mi paciente, generalmente me tengo que esperar por lo menos 6 o 12 meses respecto al episodio que tuvo de hepatitis alcohólica. ¿Por qué? Pues porque recordemos que cuando el hígado tiene un proceso inflamatorio, pues las mediciones que nos va a dar el FibroScan pueden estar alteradas y pueden no ser o reflejar realmente el estado de mi paciente. Y como les mencionaba, es importante que trabajemos en conjunto con medicina de adicciones, psiquiatría, consideremos el uso de farmacoterapia para el trastorno de consumo de alcohol. Ok, entonces mi paciente número 1 recibió un trasplante hepático, pero ¿qué pasó con mi paciente del escenario número 2? Bueno, entonces ya la paciente previo a su egreso se decide iniciar por sugerencia de psiquiatría el siguiente medicamento, acamprosato, que es una tableta de 333 miligramos. Se le dieron 2 tabletas cada 8 horas y un seguimiento por parte de medicina de adicciones. Este es uno de los medicamentos que se utilizan para evitar la recaída de estos pacientes que pueden entrar en abstinencia posteriormente a la suspensión de alcohol. Durante su seguimiento, en los 2 meses, pues sí, la paciente desarrolla citis, se le realiza paracentesis una vez cada 2 meses, se hace un cambio posteriormente a naltrexona oral, lleva un seguimiento con su terapeuta enfocado en el tema de adicciones y psiquiatría por un trastorno no detectado de ansiedad generalizada y hasta los 9 meses vemos que nuestro paciente se ha mantenido sobria, no ha tenido recaídas, ya no requiere naltrexona, pero sigue en terapia. Su MELD de haber llegado a 32 mejoró hasta 16 y en esta ocasión la citis es fácilmente controlada con diuréticos. Se realiza una elastografía que confirma que tiene pues una fibrosis F4 y sigue en cuidado por parte de hepatología. Entonces, bueno, ¿cuáles son los mensajes finales que quiero que se lleven de esta plática?
pues bueno, que ustedes sepan que este problema no es un problema que tengamos controlado, todo lo contrario, estamos viendo que el trastorno por consumo de alcohol y las enfermedades hepáticas relacionadas al consumo de este están viendo en aumento y vamos a ver probablemente un aumento de todos los casos relacionados a esta enfermedad en los próximos años, que estos pacientes pueden tener enfermedades subyacentes, sobre todo enfermedades psiquiátricas o dependencia de otro tipo de sustancias y que es importante que lo detectemos, que uno de los tratamientos más efectivos para lograr la abstinencia pues es el enfoque multidisciplinario o el uso de fármacos y que pues bueno, tenemos que apoyarnos con nuestro centro de trasplantes para tratar de decidir aquellos pacientes que se pueden beneficiar de un trasplante hepático temprano. Simplemente la regla de los 6 meses ya no aplica, ya que si nos guiamos siempre bajo esa regla, lo único que vamos a lograr es aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. Y también tomar en cuenta que estos pacientes requieren un seguimiento personalizado una vez que son egresados, porque si bien ya logramos superar a lo mejor nuestra meta a corto plazo, nuestra meta a largo plazo es mantener al paciente sobrio y eso va a determinar principalmente su mortalidad. Y bueno, básicamente eso sería todo por mi plática. Digo, no sé si haya posibilidad de alguna pregunta por el chat o algo, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono o puede escribirla en el chat. Yo tengo una duda. ¿Han cambiado las indicaciones o las recomendaciones del consumo diario de alcohol? O sea, por ejemplo, tengo personas que me dicen, yo consumo alcohol social, o sea, nada de lunes a viernes, pero sábado y domingo tienen un consumo muy importante. ¿O es algún consumo que tenga que ser diario? ¿O cómo está esa parte? Sí, digo, realmente sí la definición de un consumo de alcohol clínicamente importante es muy, vamos a decir, a lo mejor les va a parecer que el umbral es bastante corto, pero se habla de que un paciente que tiene consumo de alcohol diario más de 2 bebidas al día, en el caso de un hombre, o más de una bebida en el caso de una mujer, se puede considerar un consumo de alcohol relevante. O sea, estamos hablando una cerveza, una lata de cerveza, una copa de vino, un shot de alcohol, se considera un consumo de alcohol importante si lo realiza de forma diaria. 2 en el caso del hombre, 1 en el caso de la mujer. Más allá de eso, ya se considera una cantidad considerable. Y sobre lo que tú me preguntas, que es lo que le dicen el binge drinking, que son aquellos pacientes que pues no tienen consumo diario, pero consumen el fin de semana y consumen cantidades altas. Bueno, se considera un consumo de alcohol clínicamente significativo, arriba de 5 bebidas si lo hacen por lo menos una vez a la semana. Entonces, pues realmente podemos decir que no hay como tal un consumo de alcohol que podamos decir que sea seguro, ¿no? Porque generalmente los pacientes van a decir, bueno, doctor, ¿y cuánto puedo tomar para asegurarme que no me va a pasar nada? Pues básicamente esa es la proporción. Pero pacientes que ya tienen otras comorbilidades u otras enfermedades hepáticas, realmente las guías americanas de patología dicen que el consumo debe ser cero. Entonces, si mi paciente tiene NASH, si mi paciente tiene alguna enfermedad hepática relacionada a alguna enfermedad hepática relacionada al consumo de algún fármaco, etcétera, realmente la recomendación que yo debo dar a mi paciente es que él no debe de consumir alcohol. Perfecto, muchas gracias. Para que todos le anoten, no más de 5 bebidas los fines de semana. Y el doctor Pedro Gutiérrez comenta que en el test audit se utiliza en la consulta como una escala para la detección de consumo excesivo de alcohol que presenta una sensibilidad del 57 al 59% con una especificidad del 91 al 96% y el punto de corte es 8 o más, para que todo el mundo ahí se haga su test de audit y haga un autoanálisis de cómo salió y ya con eso pues nos podemos dar cuenta de si hay tendencia o no al consumo excesivo de alcohol. Muchísimas gracias, doctor Pedro. Sí, gracias por la aportación. No sé si hay alguna otra duda o algún comentario para el doctor. De lo contrario, pues te felicito. Muchísimas gracias por la excelente presentación
y daríamos por concluida la sesión del día de hoy.